De la palabra de Dios y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Hoy, esta tarde vamos a hablar, hermanos, del tema origen, sombra y realidad de la Pascua. Así es el tema. Origen, sombra y realidad de la Pascua. Es la conclusión de algunos temas que hemos estado viendo los jueves, y hoy vamos a tocar solo algunos textos precisos para poder resumir este tema, ya que hoy estamos, hermanos, celebrando la Pascua acá en nuestra iglesia, hermanos, y esto es algo especial para los creyentes, hermanos, ya que la Pascua significa, hermano, en la Pascua se conmemora la libertad. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo hebreo conmemoraba la libertad del pueblo de la esclavitud de Egipto. En el caso de la iglesia, hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, hoy conmemoramos la libertad de la esclavitud del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres. Entonces, eso es lo que significa, es el significado de la Pascua, de forma general, como la iglesia, por ejemplo, lo presenta como una de las ceremonias que la iglesia tiene, una de las ordenanzas. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor, que tradicionalmente se le llaman también Santa Cena, pero lo correcto es la cena del Señor. Entonces, hoy, y esto se celebraba, hermano, como la Pascua. De eso es lo que vamos a hablar. Así que gracias a los que nos escuchan a través de la radio en el programa Jesucristo el Sanador, y también los que nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a ir a la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a leer para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Padre, gracias por esta palabra que he leído, que voy a predicar. Gracias por todos los que están escuchando esta palabra a través de los medios y los que estamos aquí presencialmente. Pido que bendiga a cada uno de estos hermanos que nos están escuchando, que van a recibir su palabra, que usted nos dé sabiduría, nos dé la capacidad de poder abrir el entendimiento, recibir esta palabra, que esta palabra pueda sellar nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos, Espíritu Santo, que usted nos ayude, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder aprovechar la palabra, poder ser edificados por medio de ella, que podamos percibir esta palabra y aplicarla en nuestras vidas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya me pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. En este texto que acabo de leer, hermanos, está el origen de la Pascua. El origen de la Pascua, hermanos, fue porque Dios decidió libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Entonces, y Él les dio que como señal, estableció que como señal mataran, sacrificaran un cordero y que hicieran su carne asada y la comieran, uno por familia, y eso era, hermano, algo en señal. Eso es lo que acabamos de leer. El origen de la Pascua fue ahí, por eso le llamaban al cordero, le llamaban el cordero pascual también. Entonces, la orden que le dio a Moisés, además de establecer en el calendario hebreo la fecha que ellos lo iban a hacer,
hermanos, en el mes de Abib, por ejemplo, que está entre marzo y abril en el calendario que nosotros tenemos. En el calendario hebreo era específicamente en el mes de Abib. A eso se refiere cuando dice en el versículo 1 que habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio, el primero. Está hablando del mes de Abib en el calendario hebreo. Entonces, y le dice que era el principio de los meses, del mes del calendario religioso, en pocas palabras. Y le dice hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Eso es lo que Dios ordenó, que tomaran un cordero por familia para que lo pudieran comer. Entonces, y eso era, hermano, en honor, en memoria de la liberación de Egipto. Nosotros hoy en día en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, hermanos, alguien lo puede hacer si quiere o no. Hoy nosotros hemos decidido hacerlo y vamos a comer el cordero de acuerdo como está ahí. Mas sin embargo, estamos recordando ese origen, el origen de la Pascua. Vamos a irnos al versículo 12 al 14, porque ya estos temas ya lo vimos anteriormente. Hoy solo estamos haciendo un pequeño resumen, tomando algunas partes para recordar lo que significa el origen de la Pascua. En el versículo 12 dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Hermanos, el cordero, bueno, una de las plagas que Dios envió como juicio a los dioses egipcios y al pueblo a las familias, al pueblo entero de Egipto, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿En qué consistía eso? En que en todas las familias, en todos los hogares de los egipcios, el ángel de la muerte los iba a visitar, los visitó, y murió el primogénito de los hombres. El primer hijo de cada familia, varón, murió, y también de los animales. El primogénito de los hombres y también el primogénito de los animales. Era un juicio establecido por Dios, pero al pueblo de Israel Dios le dijo que de este cordero que le había hablado, que sacrificaran uno por familia y que lo iban a comer, que con la sangre de ese cordero marcaran los postes y los dinteles de su casa. En pocas palabras, en forma de U, con la sangre marcaron las puertas de su casa. Cuando el ángel de la muerte que Dios había enviado venía para matar al primogénito de cada familia de los egipcios, cuando llegaba a la casa de los israelitas o de los hebreos, a ese hogar no entraba, no llegaba. Donde estaba marcado, eso se lo pasaba por alto. Por eso otro de los significados de la Pascua es pasar por alto, pasar por alto. Entonces la plaga de la muerte de los primogénitos pasaba por alto a los hogares de los hebreos, y a ninguno de ellos llegó la plaga de muerte de los primogénitos. Entonces eso fue
la bendición entonces que Dios le prometió y lo que Dios hizo. Ahí está el origen, hermanos, de la Pascua. Y en memoria de ellos comían un macho sin defecto y hacían su carne, la hacían asada, dice en el versículo 8, y lo guardaréis hasta el día 14, versículo 6 de este mes, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Entonces esto es lo que hacían, hermanos, fue el origen de la Pascua. Y ahí está, hermanos, cómo también Dios pasó por alto y la muerte de los primogénitos no tuvo efecto en el pueblo de Israel. En el versículo, vimos ahí del 12 al 14, hermanos, cómo los libró. La Pascua significa pasar por alto. Y Dios pasó por alto la muerte de los primogénitos de los hebreos, no como a los egipcios que murió, la gente murió ahí. Mas sin embargo, hermanos, esto solo es una sombra de lo que había de venir, este Cordero. Ahora, la realidad, ¿cuál es? La realidad es, hermano, que Cristo vino como Cordero, murió y fue sacrificado, hermanos, como Cordero, y ahora el cumplimiento o la realidad tiene que ver, hermanos, con comer su sangre y beber, comer su carne y beber su sangre, que la carne de Cristo, vimos el significado de qué significa comer la sangre y comer la carne y beber la sangre de Cristo. Vimos un tema completo de eso, qué significaba eso, hermano, y es comer la palabra. Por ejemplo, en Juan 1:14, en el versículo 1, habla de la palabra de Dios, habla del verbo. El verbo es la palabra, verbo es logos. Cuando dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está hablando del logos, de la palabra. Muchos veces, hermanos, nos han enseñado que ese verbo está hablando de Jesús, pero no, ahí está hablando de la palabra, El verbo es logos, es palabra, es sonido, mensaje, eso significa logos. Entonces, Juan 1:1 está hablando de la palabra de Dios. La palabra, esa es la que estaba en el principio con Dios y la que Dios utilizó para crear. Él decía, hágase, hizo Dios y separó, hizo, dijo. Eso es el logos es la palabra de Dios. Pero esta palabra vino en el versículo 14 donde dice, y el verbo fue hecho carne. Y el verbo fue hecho carne. Ese es un lenguaje figurativo, es un lenguaje de parábola, donde la palabra se personificó en Jesús. No es que Jesús se hizo carne, Jesús ya era carne, Él estaba como hombre y la palabra vino a Él. Entonces a eso se refiere Juan 1:14. Dice, y el verbo fue hecho carne. Entonces de ahí es que Jesús toma la figura y Él dice que deben de comer su carne. Comer su carne. Y comer la carne de Jesús es esto. Es comer la palabra de Dios. La palabra de Dios se come por los oídos. ¿Cuándo están oyendo hoy la palabra de Dios? Usted está comiendo la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermano, la palabra se personificó en Jesús y de ahí Él empezó a predicarla y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él dijo que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no tendría vida eterna. Entonces los judíos
se alarmaron y dijeron, ¿cómo vamos a comernos la sangre? Porque ellos lo estaban viendo físico, y entonces en ningún momento Jesús estaba diciendo que podía haber alguien que lo fuera a agarrar a mordidas a él, no, que él hablaba en un lenguaje figurativo como lo hizo en todas las parábolas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. No es que él fuera un foco o una lámpara, sino que él venía predicando esta luz. La luz, la palabra es luz. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, no porque él era un pan físico, sino porque el pan que descendió del cielo es la palabra, y él traía la palabra. Entonces cuando él dijo que el que comiera su carne y bebiera su sangre, hermano, estaba hablando en ese mismo lenguaje figurativo, y vimos en un tema anterior que comer la carne y beber la sangre de Jesús es comer la palabra. O sea, eso es algo figurativo. Por ejemplo, todo lo que él decía, así como el cordero, por ejemplo. El cordero, hoy ya nosotros no nos sacrificamos porque el cordero ya fue sacrificado. Entonces ya para nosotros ya no es una figura. Ya no es una figura, ahora es la realidad. La realidad es comer el cordero, es una sombra. Comer el pan y el vino, eso es en memoria de él. Esto es algo, hermano, también algo figurativo, algo como una representación. Pero la realidad, ¿sabe cuál es? La realidad es la palabra de Dios. La verdadera Pascua es comer esta palabra. Por eso es que la persona, por ejemplo, hoy nosotros vamos a comer el cordero físicamente, vamos a comer el pan y tomar el vino simbólicamente, que representa el cuerpo de Cristo, pero eso no es tan importante como comer esta palabra. Este es el más importante. Y la gente, y en las iglesias la gente come, si es posible, todos los domingos, cada 15 días, cada mes, el pan y el vino, algo simbólico, algo que es la sombra, pero la realidad no le interesa. La realidad, el cumplimiento, no lo conoce. Pero esto es más importante. Usted puede comer mucho pan y hacerlo como en las iglesias tradicionales lo hacen todos los domingos, pero este verdadero pan y este verdadero vino, esta carne y esta sangre, no la comen. Es lo más importante. Esto es la realidad. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no come la palabra de Dios, usted de nada sirve el que pueda comer mucho pan. Se puede comer una caja de pan o hacerlo todos los días, pero lo más importante es esto. Amén, me estoy explicando. Eso es el cumplimiento, esa es la realidad. Por eso en Colosenses, puede ir conmigo, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo enseñó que ya no nos juzgaran por eso. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo para los que no lo conocemos. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice así la palabra: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces todo esto, hermano, es figura de lo que había de venir. Hoy nosotros lo estamos haciendo acá, hermano, estamos haciendo esto físico para que usted lo entienda de mejor manera, lo que la Biblia enseña. Pero lo más importante, ojo, y tómelo en serio, lo más importante es que usted coma esta palabra, que a usted le interese esta palabra. Eso es lo más importante, porque de ahí la sombra y lo simbólico no es tan importante como la realidad, como el cumplimiento. Entonces, eso es la realidad. La realidad, hermano, la sombra, la realidad de la Pascua es comer
es comer esta palabra. La realidad de la Pascua, por ejemplo, en el origen era celebración, salir de la esclavitud de Egipto. La realidad es que usted salga de las creencias de mentiras que le han dado, que salga de las creencias tradicionales, de las doctrinas de hombre o doctrinas antibíblicas que uno ha creído y ha venido abrazando. Por eso dice en Apocalipsis 18, salid de ahí, pueblo mío, para que no seas cómplice. Entonces, hermano, la verdadera Pascua es salir de la ignorancia, del engaño, salir del pecado, liberarse de todo eso y venir al conocimiento de la palabra de Dios. Porque esta es la vida eterna, conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermano, estamos mencionando acá origen y la realidad. Entonces vamos a ver otro texto para hablar un poco acerca de, bueno, todavía en Juan 6, en el capítulo 6 de Juan, vamos a leer versículos 51 al 55. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice la palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Vamos a leer el 51. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermano, ¿por qué decía eso el Señor? Yo soy el pan vivo, porque traía este pan, no es que Él era un pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pregunta, ¿usted cree que estaba hablando de comer literal la carne y beber la sangre de Él? No hay, sería caníbal alguien que pueda comer la sangre de un hombre. No se trataba, seguía hablando de la palabra que se había hecho carne, que se había personificado y que Él la estaba predicando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y qué dijimos, hermanos? Que es comer la carne y beber la sangre de Jesús, comer la palabra. O sea, porque es algo simbólico. ¿Cuántos me van siguiendo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, usted que está escuchando la palabra, usted que está oyendo la palabra, usted está comiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesús, y esto es lo que da vida eterna. Amén. Eso es lo que da vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso a Jesús, cuando los discípulos se preocupaban y le decían que fueran a buscar comida porque Él no había comido, y Él les dijo: yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Amén. Y Él se refería a esta palabra, hermano, porque esta es la comida que da vida eterna. ¿Cuánto le gusta oír la palabra de Dios? Amén. Esa es la que da vida. La gente que no le gusta la palabra de Dios puede gritar, puede danzar, puede saltar en el tiempo del culto, de la alabanza y todo eso. Pero si no come este pan que da vida, esta carne y esta sangre, está muerto. Así que necesitamos comer la palabra de Dios. Así que eso es lo más importante, hermanos, la palabra. Comer la carne y la sangre es la palabra de Dios, lo que nosotros vamos a comer. Así que, y eso, comer la sangre del cordero,
Eso es comer la palabra que Jesús trajo. Comer la palabra que Jesús trajo. Entonces, cuando alguien no ha entendido la palabra, hermano, Jesús dijo que hablarían profecía para que oyendo no entendieran y viendo no percibieran. Entonces, porque la palabra está sellada para el que no la ha comido. Pero cuando alguien hay este tesoro y la palabra está revelada, entonces la come, y entonces esa persona, hermano, come la carne y bebe la sangre del Señor Jesús. Así que eso es lo que significa carne y sangre. Cuando se habla de pan y de vino, hermano, se debe de guardar la palabra de Dios. Así que eso es lo que es el cumplimiento. Luego, hermanos, la figura, pues ustedes conocen cómo el Señor fue y practicó, cómo el Señor practicó. El tiempo se me va limitando ya, pero en Primera de Corintios vamos a leer, bueno, primero vamos a leer el texto, bueno, Primera de Corintios 5, vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 5, el versículo 6 y 7, dice así. Primera de Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Recuerden que levadura es palabra, y vimos esto, hermanos, lo desglosamos fácil, completo. Entonces, la levadura representa la palabra, y la persona que ha recibido levadura, que no es la levadura de Dios, ha tenido cambios, pero erróneos. Entonces es vieja masa, y por eso Pablo les dice que deben de limpiarse de la vieja levadura para que puedan ser nueva masa. Necesitan comer la levadura de Dios, porque este pueblo estaba todavía repitiendo lo que es la sombra, repitiendo la sombra de lo que había venido, repitiendo de forma religiosa. Pero la realidad de la Pascua, que es la palabra de Dios, no la conocían, no la entendían, no les interesaba. Y ahora, hermano, la sombra, ya Cristo ya fue sacrificado. Entonces nosotros no tenemos que estar tan afanados en la sombra, en las figuras, sino en la realidad que es la palabra. La palabra de Dios le debe de interesar a usted, me debe interesar a mí, hermano, porque eso es lo que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, quiero leerle rápidamente unos versículos. Hebreos capítulo 10, vaya conmigo si puede. Hebreos capítulo 10, en el versículo 14, por ejemplo, dice la palabra: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, con una sola ofrenda. Ya ahora no necesitamos sacrificar corderos para expiación de pecado. O sea, ahora Cristo hizo una sola ofrenda para el perdón de pecado. Luego en el versículo, nos vamos a mover al versículo 22. Dice, siempre en Hebreos 10, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Entonces, hermanos, mantengamos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos a